Cordial saludo. Contratación pública y privada, tarea 5. Diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Sus integrantes son Norma Irene Ortega Pinto, Danilza López Mercado y quien les habla, María de los Milagros Herrera, del grupo 101-001-198. Diferencias entre contrato público y privado. El contrato público es el que se realiza directamente con el Estado. Sus involucrados son entidades estatales, servidores públicos y particulares. Pasan por 3 procesos de contratación. La precontractual es donde se alista toda la documentación, se desarrolla un estudio previo y cuando ya pasa esa etapa y si cumple, sigue a la siguiente, que es la etapa de contractual, donde ya se realiza todo el contrato en lo que está estipulado. Y finaliza con la etapa postcontractual, que es donde ya da finalización al contrato. En la Ley 80 de 1993 encontramos sus principios, sus conceptos y su aplicabilidad en los contratos públicos en Colombia. Los contratistas se pueden postular por medio de licitación pública, pasando por diferentes estudios o requerimientos. En cambio, en un contrato privado es un acuerdo de ambas partes, que pueden ser personas naturales o jurídicas, y se establece dentro de ese contrato las obligaciones en el dar o recibir de acuerdo a lo estipulado entre ambas partes. Existen varias clases de contrato, que pueden ser nominados, los que aparecen en la ley, en el Código Civil, y los innominados son los que no aparecen en ninguna ley, pero que de igual manera son válidos y que tienen la obligación de cumplir lo acordado. Es un contrato directo entre ambas partes. Partes del contrato público y privado. Está el contratante, quien paga y recibe ese servicio. El contratista es quien provee el servicio y recibe el pago. Existe un supervisor, que es el que verifica el cumplimiento de las obligaciones del contrato, y está el interventor, que sin ser un funcionario público está en la vigilancia del contrato asignado. En la contratación privada está el contratante, quien paga y recibe por recibir ese bien o servicio. Está el contratista, quien recibe el pago y da ese bien o servicio. No se requiere un supervisor, y si se acuerdan entre las partes de establecer una figura de un interventor, pues será el acuerdo entre las partes. Los principios del contrato público y privado. Tenemos en el contrato público transparencia en las decisiones, calidad, costos o servicios, en la economía, en la propuesta más favorable, en la responsabilidad, cumplimiento del contrato, en la correcta ejecución, de la ecuación contractual, en la igualdad de derechos y obligaciones, en las cuantías y condiciones, de la interpretación de las reglas contractuales, en la buena fe, en la igualdad y las prestaciones de derecho, en el deber de la selección objetiva, es de escoger el mejor por cumplimiento, experiencia, precio, en la buena fe, en hacer las cosas bien, en darle cumplimiento a lo que está en el contrato, en la igualdad, en el derecho y participar con las mismas oportunidades, en la publicidad, de publicar las actuaciones que se realizan en los procesos de selección, la libre concurrencia, en la libertad de postularse a un proceso licitatorio, en contratar con el Estado, la planeación, en donde está debidamente diseñado y pensado conforme a esas necesidades y prioridades que demanda lo público. Y la previsibilidad es el pliego de condiciones, asignaciones o riesgo de prestación de la oferta. En el contrato privado tenemos el abuso de derecho, como su nombre lo dice, es ejercer esos derechos
La autonomía de la voluntad es el consentimiento mutuo que tiene la libertad de contratar o no. La buena fe, dar cumplimiento en sus obligaciones, que procedan honestamente conforme a la ley. La consensualidad es que ambas partes aceptan las condiciones pactadas en el contrato. La costumbre constitutiva de derecho es en esa que se habla que ninguna práctica o costumbre que vaya en contravía con una ley existente pueda estar por encima de esa ley. Enriquecimiento sin causa es buscar esa protección para aquella persona que ha quedado empobrecida, mientras la otra se enriquece sin justificación jurídica. El error común son esos errores cometidos por terceros en la buena fe, que al incurrir en el error pueden quedar exentos de culpa siempre y cuando sea de tener una justa causa. Imprevisión se incluye los principios ya mencionados anteriormente y se relaciona con la equidad. Se cumplen las normas jurídicas y cumplimiento de la obligatoriedad. Y tenemos la relatividad en los derechos y obligaciones en beneficio o en contra. Solo quedan entre las partes del contrato, nada más. Tenemos los tipos o clasificación de contrato público y privado. En el contrato público está la licitación pública, que es donde se hace una convocatoria en igualdad de oportunidades y los interesados se presentan y postulan su oferta y se selecciona el más favorable. La selección abreviada es una modalidad de selección objetiva con las características y cuantía o destinación del bien, obra o servicio. Cursos de méritos son esos procedimientos de selección en las entidades estatales para escoger los consultores y proyectos, como por ejemplo el proyecto de inversión. La contratación directa es aquella que se realiza sin ninguna licitación, es la que va directamente, sin postularse, sin hacer una oferta, sino que el funcionario público contacta directamente con él. Tenemos contratos de mínima cuantía, en los valores que hacen referencia a la función del presupuesto anual de las entidades públicas. En el contrato privado tenemos el unilateral, que es la obligación o responsabilidad de una sola de las partes. En la bilateral es la responsabilidad y obligación de las dos partes. En el gratuito es donde una de las partes recibe una prestación y la otra persona la da sin esperar nada a cambio. El oneroso es donde ambas partes se benefician sin tener gravamenes. Tienen gravamenes. El conmutativo es cuando una de las partes está obligada a hacer algo que le corresponde a la otra parte. Aleatorio es cuando los contratos dependen del azar, ¿sí? Es decir, que se pueden tener una ganancia o una pérdida. Tenemos el principal, son los que existen por sí solos sin necesidad de otro contrato, como el arrendamiento. El accesorio son los que requieren de otro contrato para poder existir, como el contrato de garantía o prenda o hipoteca. El real es el consentimiento de ambas partes, cuando se cumple el objeto de entregar el bien material para que tenga una existencia legal. El solemne son contratos en donde, según las normas establecidas por la ley, hace un efecto civil, como una compraventa de un inmueble, en donde se tiene que realizar una escritura pública. El consensual busca perfeccionar ese consentimiento de ambas partes. El ejemplo está como en una compraventa, cuando se llega al acuerdo entre el vendedor y el comprador. La responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. En ambas partes estipula que por ese incumplimiento se dará una indemnización. Según la Ley 80 de 1993,
la responsabilidad al incumplimiento que recaiga sobre esos funcionarios públicos o servidores públicos será de una suspensión disciplinaria, y ante eso tendrán que indemnizar y sobre procesos judiciales. En la contratación privada también hablamos de ese incumplimiento que está dentro del Código Civil, en donde dice que también se indemniza por el perjuicio que haya ocasionado, y también se iría a procesos judiciales. Hablamos ahora de explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad nos habla de que todas las personas naturales o jurídicas tienen la oportunidad de aplicar a diferentes contratos estatales sin diferencia alguna de su raza, de su religión. Todos tienen la igualdad de condiciones para hacer contrato. El interés general es porque imprima en las entidades estatales que deben ser realizados en sus principios fundamentados en una función de administración pública y siempre en el cumplimiento de la administración. El interés particular ya es la parte involucrada en el contrato, ¿sí?, donde se busca el beneficio, en donde es suplir esas necesidades de la persona natural o jurídica, pero que no pueden vulnerar los derechos de los demás. La bibliografía del Congreso de la República de Colombia, donde nos ofrece la Ley 57 de 1887, el Código Civil, la Constitución Política de Colombia y el Estatuto General de Contratación, como es la Ley 80 de 1993, y los modelos de contratación en Colombia, compra eficiente. Muchas gracias por su atención.